Gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre eterno. Gracias te doy, Señor, por este momento, por esta hora. Gracias, Papito hermoso, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te doy, Papá hermoso. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Porque eres santo, porque eres hermoso, porque eres precioso. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, gracias. Gracias, Señor, te alabamos. Gracias, Papá hermoso. Gracias, Señor, por el aire, por este día tan precioso. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paz. Gracias, Señor. Hoy es un día especial, hoy es un día tremendo, hoy es un día fuerte. Es un día en que hemos visto la mano de Dios de una manera sobrenatural y espectacular. Quiero saludarlo, mi amado hermano, esta noche que se está conectando allí, que está empezando a conectarse a la transmisión, que está empezando a compartir con nosotros estos momentos especiales, momentos para poder entrar en la bendita palabra del Señor, momentos que son cruciales en la vida del ser humano, porque es lo mejor que el ser humano puede hacer, y es entrar en la bendita palabra del Señor, entrar en ese conocimiento que Él tanto ha pedido, entrar en la verdad del Señor, entrar en su amor, entrar en su misericordia. Y tenemos que cada día alimentarnos de Él. La iglesia tiene que volver al camino angosto. La iglesia tiene que volver a la verdad de Dios. La iglesia tiene que volver otra vez a su Creador, a su Dios, a su Redentor. La iglesia tiene que volver a retomar el camino de la verdad. La iglesia tiene que retomar el camino de la vida. La iglesia no puede seguir practicando cosas heredadas de la ramera. La iglesia moderna está desconociendo muchos temas y cosas que tienen que ver con la iglesia y con la perdición, con el pecado y la maldad. Y la iglesia no puede seguir de verdad siendo ciega. La iglesia no puede seguir en un estado de sordera espiritual donde no quiere escuchar la verdad. Dios ha permitido que nos levantemos hombres que hablamos la verdad, que conocemos la verdad, sin importarnos nada de lo que nos pueda suceder. Pero la iglesia tiene que volver al camino angosto. La iglesia tiene que volver a las sendas antiguas. Dijo el profeta Jeremías que debemos acordarnos de los caminos antiguos, de las sendas antiguas. Aquellos momentos donde Dios le hablaba al ser humano y el ser humano atendía. Pero se ha levantado un evangelio de la serpiente y se denomina el evangelio de la serpiente, aunque antes no se hablaba así, porque la serpiente se ha encargado a través de los años de leudar la palabra del Señor, de contaminar la palabra del Señor, de convertir la palabra del Señor en algo falso, algo mentiroso, en pura levadura. Y estamos en unos tiempos donde la palabra del Señor ha sido adulterada de una forma tremenda, fuerte, tal vez de una forma hasta descarada. Y lo han hecho tan de frente que han venido preparando a la iglesia para engañarla y la iglesia ni siquiera se ha dado cuenta que la están engañando. La iglesia no se ha dado cuenta que está caminando por el camino amplio, por el camino ancho, porque así la han venido trayendo aproximadamente desde los años de 1995 para acá.
el evangelio que se predicaba hasta antes del año 2000 no es el mismo evangelio que se predica hoy en día. Aunque se hable del mismo Dios, pero lo hacen de una manera tan descarada y tan de frente, que la iglesia no se dio cuenta que fue preparada para recibir el evangelio de la serpiente. Todo es cambiado, todo es distinto, no es lo mismo, no es igual. La generación de la conciencia, que somos los hombres o mujeres que tenemos más de 40 años, que conocemos el evangelio de aquella época, sabemos y podemos de verdad ser testigos de que el evangelio moderno no es el mismo. No solamente hay mercaderismo de la fe, no solamente se habla de prosperidad económica, no solamente se habla de positivismo ahora, no se habla de mentalismo. Ahora se ven shows, espectáculos y cosas que no son, donde están emocionando a la iglesia, donde la mantienen entretenida y engañada para que la iglesia no sepa la verdad. Y la gente no sabe que en el libro de San Judas, la escritura habla de unos hombres que entraron encubiertamente a la iglesia para engañarla y mantenerla distraída para que la iglesia no sepa la verdad de Dios. Hombres con títulos, seminarios bíblicos, denominaciones, ministerios que hablan en nombre de Dios y toman al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo como escudo o bandera o simbolismo de sus ministerios, de sus denominaciones y sus iglesias. Pero predican cosas que la Biblia ni siquiera corrobora y enseñan cosas que la Biblia ni siquiera, o la palabra de Dios, afirma. Y cuando uno que conoce la palabra de Dios escucha esas predicaciones, esas enseñanzas, encuentra uno que son solo mentiras, aunque sean tomadas de la palabra, porque están leudadas. El evangelio de la serpiente se ha encargado de engañar a la misma iglesia. Y Pablo lo advirtió y Cristo lo advirtió. Dice que Satanás aún se disfrazaría de ángel de luz. Y la única forma de disfrazarse para poder engañar a la iglesia es metiéndose en seminarios bíblicos, adquiriendo títulos pastorales, credenciales pastorales, ministeriales, abriendo iglesias, fundando iglesias, dejándolas bien hermosas y hablando de Dios, pero de una manera leudada, adulterando la palabra. Y así entró, y la gente no se imagina que Satanás está parado en los altares de sus iglesias y que les han venido enseñando un evangelio leudado, una mentira. Y Cristo lo advirtió. Y la iglesia no sabe esto porque no conoce las Sagradas Escrituras. La iglesia no conoce ni la historia anterior de la iglesia, ni cómo se formó, ni de dónde salió. Ni siquiera se han preocupado por mirar las denominaciones, quién se las inventó, cuándo se las inventaron. La iglesia se apartó del camino angosto para ir por el camino ancho. Y hoy vamos a tocar un tema que es trascendental, fundamental y muy fuerte. Y yo sé que muchos se van a ir de para atrás. Mi amado hermano, si usted se le corta la señal, porque a veces la señal falla, quiero decirle algo. Y es que no se aleje de la transmisión, porque la señal vuelve y retoma. Desde que estamos tratando estos temas tan fuertes y tan delicados, como son Satanás, como es el infierno, como es el Hades, la muerte, el inframundo. Cuando estamos tratando estos temas tan fuertes, y hoy vamos a tratar sobre la gran ramera, la madre de las rameras, y vamos a encontrar algo muy fuerte que yo sé que para muchos va a ser fuerte. Y si las predicaciones anteriores para muchos fueron fuertes, esta va a ser peor. Quiero invitarlo a que me acompañe en un momento, mi amado hermano, en oración. Que me acompañe allí en oración, mi amado hermano, y pidamos juntos al Espíritu Santo que tenga misericordia de nosotros esta noche, que nos guíe a toda verdad a través de la palabra. Y en medio de esa verdad también que nos proteja con la sangre preciosa de Cristo, del Cordero de Dios. Y que todo espíritu inmundo sea retirado de la transmisión
todo ser no humano que quiera oponerse a la transmisión se ha retirado, y que bajen miles y millones de ángeles a proteger la transmisión y la grabación, porque esto va a quedar grabado. Va a quedar grabado en mi página y va a quedar grabado también en YouTube. Y quiero que saque su Biblia, mamá o hermano. Saque la Biblia. Si usted tiene la Biblia del oso, que es la primer Biblia donde se unió el Antiguo y el Nuevo Testamento que se creó, sería maravilloso. Y si tiene la Reina Valera, pues utilice la Reina Valera. En este momento tengo la Reina Valera y la voy a usar. ¿Por qué hablo de la Biblia del oso? Porque es la Biblia original. Cuando yo hablo de los originales, hablo de esa Biblia. Si usted puede conseguírsela, consígasela. Si no, descárguela por internet, está en PDF, y compárela con la Reina Valera y va a descubrir muchas cosas que la Reina Valera no tiene o ha sido cambiada. Padre, te doy gracias en esta hora y en este momento, y te pido, Señor, que envíes tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu de Santidad, y nos guíe a través de esta enseñanza fuerte y tremenda, porque va a ser fuerte y a muchos se les van a abrir los ojos. Porque la iglesia tiene que ser preparada, Señor, tanto para reconocer al anticristo, reconocer cómo está siendo engañada, como también, Señor, tiene que ser preparada como las vírgenes sensatas para el momento en que tú decidas venir por nosotros, tu iglesia verdadera, para participar en las bodas del Cordero. Te pido, Señor, que envíe legiones y miles y millones de ángeles, Padre, con espadas envainadas, espadas de fuego, Señor, para que peleen por esta transmisión y porque tu palabra se corra y se oiga, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Yahshua HaMashiach, conocido como Cristo, como Jesucristo, como Jesús, el Hijo del Dios viviente, Señor. Te presto mi boca, te presto todo mi ser para que seas tú hablando, Señor, esta noche. Amén y amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, y le puse un título que está dentro del mismo capítulo, que dice La madre de las rameras. Todo el mundo habla de Babilonia, habla de la Gran Babilonia, algunos hablan de Roma, otros hablan del Vaticano, otros hablan de que es Estados Unidos, otros hablan de... Ahora escuché hace muy poco, los de raíces hebreas, son los que están hablando, y están divididos los de raíces hebreas, porque algunos están diciendo que no, que ya descubrieron, escuche lo que dice, descubrieron, según los cálculos y según lo que ellos estudian, que ya no es ni el Vaticano, ni Roma, ni es la Iglesia Católica, sino que es el pueblo musulmán. Con esas salieron. Entonces, como están ahora sacando muchas versiones sobre el tema, entonces hagamos algo nosotros y hagamos lo correcto. Y les invito a que nos vayamos a la bendita palabra del Señor y que ella misma nos revele. Porque no hay nada más lindo que la palabra de Dios misma sea la que nos enseñe, la que nos guíe a toda verdad, como lo enseña el apóstol Pablo. Y esa verdad es Cristo. ¿Y quién más que Cristo que venga y nos diga y nos enseñe? ¿Y por qué digo Cristo? ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis es una visión que recibió el apóstol Juan aproximadamente en el año 90-95 después de Cristo, en la isla de Patmos, donde Cristo mismo se le reveló a él y le mostró las verdades que en su momento eran para el mañana, pero verdades que ya se han cumplido y verdades que se están cumpliendo y otras que están por cumplirse, y la iglesia desconoce esto. Por eso es necesario que entremos a las verdades de Dios. Entremos ya y pasemos, como leímos ayer en Hebreos capítulo 5, que dejemos la leche espiritual para entrar ya en la madurez espiritual, que ya no seamos niños fluctuantes necesitados de una leche espiritual, sino que empecemos a ver las cosas que Dios tiene preparadas para la humanidad. Y vuelvo y lo repito, lamentablemente el cristianismo moderno se ha alejado de Cristo. El cristianismo moderno, aunque hable de Cristo, ha leudado tanto la palabra, y sabemos que hay una mente maestra y superior, que es la mente de la serpiente. Por eso se denomina a nivel teológico que el mundo entero está bajo el dominio de la serpiente, y estamos en la era y la época de la serpiente. Por eso la iglesia también lamentablemente está dominada con un evangelio que es el evangelio de la serpiente. Y el evangelio de la serpiente es el evangelio que confunde, es el evangelio que divide.
Es el evangelio que enceguece, es el evangelio que entretiene para que la iglesia no sepa la verdad. Y cuando la iglesia no sabe la verdad, allá dice la palabra en los libros proféticos que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Y si no tiene conocimiento, ¿qué se la va a pasar haciendo? En leche espiritual. No estamos en contra de las iglesias, no estamos en contra de las reuniones, no estamos en contra de la adoración, de la alabanza, pero la iglesia tiene que despertarse. La iglesia tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que entender, comprender, tiene que conocer los tiempos, las épocas, las sazones que la palabra misma enseña. La iglesia tiene que salir ya es tiempo de salir, de quedarse en solamente los mensajes de las bienaventuranzas y de los milagros y las cosas lindas que el Señor Jesucristo hizo. Eso es lo básico y esa es la base y el fundamento del evangelio verdadero, que es el evangelio del cielo, el evangelio de Cristo. Pero la iglesia tiene que crecer ya, pasar de esa etapa de niño a la etapa de adolescente, a la etapa de joven, pero tiene que llegar a la etapa de la adultez y la madurez. Porque todo está por suceder y la iglesia está en un desconocimiento, en un analfabetismo bíblico tremendo. Por eso tenemos que volver al camino angosto, como dijo el profeta Jeremías, a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? A entrar otra vez, a inquirir, a aprender directamente de la palabra de Dios y alejarnos de las teologías humanas. Porque lamentablemente, así a usted no le gusta escuchar lo que le digo, las teologías humanas son una artimaña de Satanás, de la serpiente antigua. Y su evangelio, el evangelio de la serpiente, es un evangelio que entretiene aún dentro de las congregaciones para que la gente no sepa la verdad. Léase el libro de San Judas, como dice que entraron hombres encubiertamente, que desde antes de la fundación del mundo ya están destinados para condenación, disfrazados de ángel de luz, con credenciales, con títulos que los acreditan supuestamente como pastores y ministros del evangelio. Pero si fueran verdaderos ministros del evangelio, estarían preparando la iglesia, aún para el arrebatamiento de la iglesia, o estarían preparando la iglesia para este evento tremendo, y es la venida del anticristo, quien va a perseguir a la iglesia de una manera tremenda. Por eso vamos a entrar esta noche en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Quiero que saque su Biblia y me acompañe, porque vamos a entrar en un tema tremendo, y es la condenación de la gran ramera. Vamos a ver quién es la gran ramera realmente, sus características y cómo la podemos identificar. Y creo que con este estudio que Dios me ha dado, nos vamos a salir del mismo contexto que todos ustedes han escuchado. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado predicaciones y enseñanzas, pero quiero invitarlo a que esta noche se quede aquí, porque esta noche vamos a hablar de algo que se escudriñó y que ya en estos tiempos el mundo entero debe saberlo. Y la iglesia tiene que abrir los ojos, porque si no abre los ojos le espera una horrenda expectación de juicio y castigo aquí en la tierra, y se van a ser sometidos por el mismo anticristo. Dice la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: vino entonces uno de los 7 ángeles, y está hablando el apóstol Juan. Vuelvo y le recuerdo: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Gran ramera. ¿Por qué dice gran? Porque es grande. Y ramera todo el mundo lo sabe, y sabe que la definición del diccionario es, y se simboliza con como una mujer que es prostituta, que ha prostituido su cuerpo. Hay mujeres que increíblemente se han dedicado al negocio de vender su cuerpo y permitir que muchos hombres la toquen, tengan intimidad con ella. Y está tan cargada una mujer ramera, una prostituta, tan cargada de pecados, que aún el libro de Proverbios dice que si un hombre se llega a una ramera a nivel sexual, dice que acarrea una maldición de ruina durante largos y largos días y años. Y es increíble que la palabra de Dios no se equivoca. Y aún entrando en las congregaciones y en las denominaciones y aceptando a Cristo, la ruina no se les termina. Y son hombres que luchan, trabajan, pero más se les demora en llegar la bendición, que ya la pierden o ya la deben. Y es increíble, porque es una maldición autoimpuesta y una maldición también dada por Dios por desobediencia a su palabra.
Eso es una ramera, y si es una gran ramera es porque es inmensa, una prostitución inmensa, una fornicación tremenda, porque la ramera fornica, que es tener actividad sexual con muchos hombres, uno tras de otro. Y ahora lo hacen también de una manera descarada, en orgías, donde todos o muchos o varios hombres se prostituyen con la misma mujer al tiempo. Y creen que eso es felicidad. Y hay mujeres que lo hacen también, se han convertido en rameras y prostitutas. Porque aunque no ejerzan el oficio, escúcheme lo que voy a decir, aunque no ejerzan el oficio en las calles, en los bares y en las discotecas, los fines de semana se acuestan con uno y con otro hombre y tienen relaciones sexuales, simplemente por un placer temporal, ganándose el boleto directo al mismísimo infierno. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y hablando conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando tú leas, muchas aguas son naciones. Ahorita más adelante lo vamos a ver, que hay un verso donde explica que las naciones, las aguas, las muchas aguas son naciones. O sea, una prostituta que se sienta, y cuando se sienta indica que tiene el control de muchas naciones. Mire lo que dice la Escritura, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahorita más adelante les voy a hacer un dibujo y les voy a poner una tarea para que ustedes lo busquen en Google, una fotografía, y se van a sorprender. Vuelvo y leo el verso 2. Escuche, con la cual han fornicado. ¿Qué es fornicación? Hay 2 clases de fornicación, mi amado hermano. Y la iglesia se ha venido enfocando todo el tiempo. Mire, y no me voy a cansar de repetirlo, así los pastores modernos se molesten. El evangelio de la serpiente, que es el evangelio que leuda la palabra para confundir, todo el tiempo le ha indicado a la raza humana y a la iglesia que fornicar, escúcheme, que fornicación es mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Correcto. Que mantener relaciones sexuales sin haberse casado. O sea, los hogares que están en unión libre, que también es fornicación. Correcto, lo aprobamos. Que fornicar es la labor de una prostituta. Correcto. Que fornicar es acostarse o tener relaciones sexuales con varias personas. Correcto. Pero fíjese que el evangelio de la serpiente solamente se ha enfocado en señalar un pecado de la carne. Pero el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, el de la verdad, el que proviene del Padre Celestial, habla sobre el pecado en la carne, pero habla sobre un pecado mucho más fuerte que es el pecado de la carne, y es el pecado en el espíritu. Y no me cansaré en repetir que el libro de Ezequiel y los libros proféticos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o sea, todos los libros, profetas mayores y profetas menores, hablan bastante no de la fornicación física. El Nuevo Testamento se encarga de hablar de la fornicación física. El libro de los Corintios habla de la fornicación física. Pero Pablo, en el libro de la carta a los Romanos, habla lo mismo que hablaban los profetas antiguos, los verdaderos, y es de la fornicación espiritual. Todos estos reyes que dice acá, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, no es fornicación física, aunque la hay también. Dentro de cuando se habla de gran ramera, se habla de una organización fuerte a nivel político, militar y religiosa. Para que usted entienda de qué estamos hablando. La gran ramera, cuando se habla de la gran ramera, es una bestia. ¿Por qué habla de bestia? Porque es una cosa grande, inmensa, bestialmente grande y completamente errónea y desfigurada, que tiene el poder político, militar y religioso. O sea, es una organización. La gran ramera es una organización.
Mire lo que dice la Escritura. Y vuelvo y repito, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y no es fornicación física, sino es una fornicación espiritual, donde los reyes de la tierra dejaron de honrar al único y verdadero Dios, que es el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios del pueblo de Israel, el verdadero y el original, por otros dioses. Escuche, dioses. Y han fornicado de una manera tremenda con los dioses o los ángeles caídos, que se mostraron en la antigüedad como los dioses de los cielos. Aquellos que descendían en carrozas de fuego hasta antes de Noé a la tierra y se hicieron adorar por los humanos. Aquellos que fundaron las naciones, aún posterior a la época de Noé. Es algo tremendo, tiene que usted entrar a la historia, no solamente a la bíblica, sino a la historia universal de la humanidad. Revise la historia de la humanidad para que usted comprenda mejor las Sagradas Escrituras. Si no, usted no va a comprender las Escrituras y usted va a ser uno de esos tantos que va a decir, no, es que yo no leo los libros proféticos porque son tan difíciles de entender, no los comprendo. Yo no me meto al Apocalipsis porque no lo comprendo. Pues claro, no lo comprende porque usted no tiene conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, no conoce de la historia de la raza humana anteriormente, aún por fuera de la Biblia, no va a comprender la palabra de Dios. Y va a seguir metido y metida en el evangelio de la serpiente, donde te tienen entretenido con bonitos sermones, con canciones hermosas, donde tú sueltas tu corazón, como lo dijo, y sales de la iglesia y tu vida sigue siendo igual, vacía, destruida, con problemas, con situaciones tremendas. Y no te estás preparando para participar de las bodas del Cordero. Puedes ser un ciego y puede ser que tú en este momento seas un ciego y estés siendo guiado por un ciego y van a ir al mismo infierno. Por eso hay que adquirir conocimiento. Y sin conocimiento se pierde el pueblo. Y lo más tremendo es que Dios mismo dijo, el ángel de Jehová mismo le dijo al profeta, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio. Por eso hay muchos pastores que son asalariados y analfabetas. Y la iglesia no sabe que muchos de ellos son fichas de Satanás, de la serpiente. Léase el libro de San Judas si no me lo quiere creer. Cristo mismo lo dijo, se disfrazaría de ángel de luz para engañar si puede a los escogidos. ¿Y cómo los va a engañar? ¿Cómo los va a engañar? Haciéndose pasar por un ángel de luz. ¿Cómo? Seminarios bíblicos, teologías. Solo teologías humanas. No te preparan para las bodas del Cordero, no te preparan para ir al cielo, sino te preparan es para meterle la mano al bolsillo. Te preparan para que tú desconozcas la verdad. Te han lavado tanto el cerebro que no conoces la verdad, no conoces la verdad de Dios. Conoces la verdad de un predicador, conoces la verdad del fundador de una denominación, pero no conoces la palabra del Señor. Yo sé que es fuerte y ahorita vienen cosas más fuertes de lo que voy a hablar. Han fornicado con los reyes de la tierra, son fornicación espiritual. Y a los moradores de la tierra, los reyes y la ramera, dice que la han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué pasa cuando a una persona la embriagan? Cuando a una persona la embriagan o se embriaga, pierde el control de su vida, pierde el control de sus pensamientos y sus actos. Fíjense que una persona cuando está embriagada, wow, se siente súper feliz y dichosa. Y si hay canciones, se cree que hasta canta mejor que el cantante que grabó su música. Por eso se inventaron los famosos karaokes. La persona embriagada se deja llevar para cualquier lado. Las mujeres cuando están embriagadas son presa fácil de los hombres promiscuos y terminan en sus camas, en sus lechos o en hoteles de parejas y de citas. O terminan en sus casas con un hombre que ni siquiera conocen. Un día vi un espectáculo tremendo en la ciudad de Puente Nacional, aquí en Colombia, zona de Santander. Un hombre tan borracho que usted no se lo alcanza a imaginar. Mire, así como dice el profeta, vive Jehová en cuya presencia me encuentro, que no digo mentiras.
El hombre cayó al piso. Era tanto licor que tenía que cayó al piso. Y un perro, mire, yo recuerdo eso, yo tenía como 14 años de edad. Y un perro sacó su miembro y empezó como a coger la perra haciéndole el sexo por donde le fuera, y aún se lo introdujo en su boca, y este señor ni siquiera se dio cuenta. Y la gente que estaba alrededor espantando el perro a piedra. La persona embriagada no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor después de que el trago cumple con su efecto como el veneno de la serpiente. Una vez recuerdo tanto que un hombre me escribió al Messenger, hace como unos 4 años más o menos, tipo 11 de la noche, y ¡pum!, me entró el mensaje. Y yo lo vi y me dijo: pastor, usted es la única persona, la última persona con quien quiero hablar. Me voy a suicidar, estoy en Ciudad de México y me le quiero lanzar al metro. No quiero vivir más. Cuando yo vi semejante mensaje, inmediatamente lo abrí y le respondí, dije: hola, ¿cómo estás? Dime qué está sucediendo, pero no tomes ninguna decisión hasta que no termines de hablar conmigo. Y en medio de la conversación, este hombre me dice: pastor, de mi compañía donde yo trabajo me invitaron los compañeros a tomar cerveza, a jugar billar, y había licor. Yo empecé a ir, mi hogar se empezó a deteriorar. Y una noche, pastor, en medio de la borrachera, en medio de los tragos, me fui con unos amigos y entre ellos había uno que era gay, homosexual. Y tuve relaciones íntimas con él. Lo tremendo fue que al otro día, cuando me desperté, pues claro, yo vi esto y me asombré, me sentí asqueroso, me sentí sucio. Pero cada vez que empezamos a tomar, volvíamos a lo mismo y volvimos a lo mismo. Me dijo: pastor, mi esposa se dio cuenta, mis hijas se dieron cuenta, todo el mundo me odia, todo el mundo me desprecia, no quiero vivir más. No tengo perdón de Dios. Esa noche logramos en consejería como de 3 o 4 horas y aún llorando con el hombre, lograr que él no tomara esa decisión y luchara para volver a salir de ese pecado. Otro día, hace muchos años, estando yo joven todavía, póngale unos 10, 11 años, aquí en Colombia existía un periódico que se llamaba El Espacio. Y traía una parte donde escribía un tal doctor psicólogo. Y un joven le preguntaba y le decía: doctor, yo soy hijo de gente del campo, de gente de finca. Mis padres me llevaron a la ciudad, preciso aquí en Bogotá, donde yo vivo. Y me alquilan una habitación estudiantil donde viven solamente estudiantes de la universidad que vienen de lejos, y los compañeros después de clases, la cervecita, el traguito, y todos los días resultamos así, ya no en el bar, en la discoteca, sino en la habitación de cada uno. Un día tomábamos todos, después en medio de los tragos, un día borrachos, se nos dio por probar, alguien llevó marihuana, después cocaína en medio de los borrachos, y ahora mi cuerpo consume, pero o sea, el consejo que él pedía no era por eso, sino él preguntaba: ¿será que soy homosexual o no soy homosexual? Y el doctor, el psicólogo, le decía: ¿pero por qué? ¿Por qué preguntas eso? Y yo: doctor, porque en una de esas reuniones de tanto estar con tragos y drogas, a alguien se le ocurrió que hiciéramos una orgía y apagaron la luz, y todos contra todos, y habíamos hombres y mujeres, y a mí me penetraron por mi alma. Mi conciencia no me dictamina, no quiero ni vivir más. No sé si soy o no soy homosexual. Lo que es el trago. Y la escritura dice aquí muy claro, dice: y a los moradores de la tierra los han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué dice reyes? Porque los reyes van a este sitio, los presidentes, y llegan a acuerdos con el que ahora es el príncipe de la tierra. Y en estos acuerdos, que llegan a nivel político y religioso, y están llegando a un acuerdo militar, los llevan por órdenes en todos los clérigos y en todas las iglesias del catolicismo romano. Y los supuestos padres en sus iglesias contaminan por medio de los acuerdos y los resultados de los acuerdos que se hacen en esa fornicación. La bestia
Sigamos leyendo antes de entrar a la bestia. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Por qué dice mujer? Hay que tener en cuenta también que en algunas partes de la Biblia menciona al pueblo de Israel como una mujer también. ¿Por qué? Porque es la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Pero también muestra aquí a una mujer. Y dice que estaba sentada sobre una bestia escarlata. Bestia traduce, si usted no lo ha buscado, es una organización muy grande. Escarlata es el color rojo, carmesí y grana, que no es rojo encendido, sino es como un rojo, pero como un poquito como medio oscurecido. Y traduce, según Isaías 1:18, que el rojo carmesí es una mancha pecaminosa muy fuerte. Vamos a Isaías 1:18. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 1, verso 18. Dice la escritura así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, fíjese, la bestia está vestida, dice el verso, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos. Llena de nombres blasfemos. Cuando tú buscas la definición de blasfemia, son palabras injuriosas contra Dios. Son palabras que no hablan en contra de Dios, sino son palabras que están en contra de lo que Dios ha ordenado. En contra de lo que Dios ha ordenado. Entonces es una bestia, está sentada sobre una bestia, que es algo muy grande, vestida de escarlata, de rojo carmesí, o escarlata, que son manchas pecaminosas en sus trajes. Eso es lo que significa. Y se encuentran nombres, tiene muchos nombres. Y esos nombres son en contra o injuriosos en contra de lo que Dios ha establecido. No que estén hablando en contra de él. Dice la escritura, y vamos a seguir analizando. Dice, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, mi amado hermano, mi amado amigo, son 7 países que dominan al mundo en esta época. El libro de Daniel lo aclara. Las 7 cabezas son 7 montes y 7 naciones. Resulta que han predicado mucho tiempo que es Roma, que es el Vaticano, porque está sentada sobre 7 montes. Y es verdad, está sobre 7 cabezas. Pero tiene 7 montes, pero tiene 7 cabezas. Y en este momento, en la actualidad, hay un grupo que se denomina el G7. Y si usted no me cree, quédese un poquito más adelante, porque la Biblia habla del G8 también, aquí en este mismo capítulo. Y se los vamos a comprobar. Los 7 países que dominan al mundo en este momento, sobre los cuales está sentada el Vaticano, Roma, el Imperio Romano, y ya les voy a decir, que dominan al mundo son Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón. Búsquelo para que usted vea que sí es verdad. Es el famoso G7. Son los países más ricos del mundo, sobre los cuales la mujer escarlata, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fíjese, mujer, iglesia, y la iglesia en la palabra de Dios también es determinada como una mujer. Y esta mujer, que es la ramera, la gran ramera que contamina al mundo con el vino de sus fornicaciones. Fornicaciones son acuerdos que ha hecho. Eso es fornicar, son acuerdos que se hicieron para ir en contra de Dios. Es algo tremendo, y vamos a seguir leyendo porque viene algo muy fuerte. Dice, y 10 cuernos. ¿Qué son los 10 cuernos? Estos son investigaciones que se han hecho durante años. Esto no me lo estoy inventando ahorita.
7 cabezas que son los 7 gobiernos que conforman el G7 actualmente. Búsquelo y verá. Y los 10 cuernos, dice el libro de Daniel, y dice también el mismo capítulo más adelante, que son 10 reinos. Los 10 cuernos son 10 reyes. Y si usted lo busca y se da la tarea de buscar, en la tierra, en el mundo actualmente hay 10 reinos. O sea, 10 naciones que no tienen presidentes, sino reyes. Y están todos en Europa. Fíjese que están todos en Europa, porque esto es una organización tan tremenda para poder recibir al anticristo. Para que usted los conozca, España tiene reinado, los reyes católicos. Bélgica tiene reyes, no presidentes. Países Bajos, gobernado por reyes. Luxemburgo tiene reinado. Noruega tiene reinado. Suecia tiene reinado. Dinamarca tiene reinado. Reino Unido tiene reinado. Liechtenstein tiene reinado. Y Mónaco. Los 10 cuernos. Dice, y la mujer, que es una iglesia, no la iglesia, aclaro eso, la mujer es una iglesia. Y fíjese que en la tierra se han mostrado 3 mujeres. 3 mujeres. Israel, la gran Babilonia o la gran ramera, o la hija mayor y la hija menor. Porque la Biblia habla de la hija menor, muestra 3 mujeres sobre la faz de la tierra. Israel, y muestra 2 mujeres que no son Israel. La mujer que está sentada sobre la bestia, que es la gran ramera, y la Biblia habla de una menor que le nació también a un hombre. Y dice que la mayor, desde que nació, se prostituyó y prostituyó a las naciones y las llenó de sus hechicerías, de sus brujerías y todas sus porquerías. Y dice que la menor le nació pura, santa y virgen, y duró así durante mucho tiempo. Y dice que esta mujer, a la postre, se volvió peor que la mayor, peor de ramera y prostituta, porque leudó la palabra de Dios. Y estamos hablando de Israel, una mujer. La gran ramera, otra mujer, que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y lamentablemente, el cristianismo, no todo, pero la mayoría, está prostituido, porque leudaron la palabra del Santo de Israel. Se levantaron hombres que la prostituyeron, con mercaderismo de la fe y teologías que Dios no ha mandado sobre la tierra, distrayendo a la iglesia de la verdad y no preparándola para el encuentro con su Señor, permitiendo el libertinaje de una manera descarada. Y la Biblia dice que se prostituyó peor que la mayor. Por eso Dios, cuando habla en la palabra, habla de un pequeño remanente, como en la época de Elías, que se reservó a 7,000 hombres que no se inclinaron ante Baal. Y la Biblia habla en el Apocalipsis de un pequeño remanente, es la verdadera iglesia del Cordero de Dios. Y la mayoría está en el camino ancho, está en la puerta ancha, olvidándose que Jeremías suplicaba y decía, volvamos a los caminos y a las sendas antiguas, a oír a Dios y prepararnos para su encuentro. La mujer estaba vestida de púrpura. Resulta que el púrpura es el traje que usaban los emperadores. Utiliza el púrpura y el escarlata. Y ahí sí le hallo razón a los escatólogos cuando entran a decir que los cardenales utilizan el carmesí y el púrpura en sus vestidos. ¿Por qué? Pero termino de leer aquí y les digo otra cosa. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, no Roma,
Escuche, porque no es Roma, es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 28, verso 13. Libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Dice la escritura así, el profeta: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y está hablando de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y es el creador del evangelio de la serpiente, el evangelio que leuda la palabra y distrae e impide que la iglesia abra los ojos espirituales y los oídos espirituales. Y dice la escritura que permanece a la iglesia o a las personas en un embotamiento mental, para que aunque viendo no vean, oyendo no oigan y no sean salvos. Con las mentiras de las religiones. Mira lo que dice: estuviste en Edén, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Era como se vestía la serpiente antigua. Y aquí dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada. Y sus vestidos son así. La Biblia no se equivoca, no miente. Y adornada de y adornada de oro. Entre usted a las catedrales en todas las ciudades del mundo y va a ver que están hasta enchapadas en oro, cuadros en oro, imágenes en oro, todo en oro. Aquí en Colombia yo he visto piezas religiosas de la Iglesia Católica que valen millones de dólares. Todo en oro. En Puebla, México tiene 365 iglesias católicas, apostólicas y romanas bañadas en oro puro, con el cual se podría alimentar por lo menos a la tercera parte de la raza humana. ¿Coincidencia o casualidad? No. Dice que la mujer está sentada sobre una gran bestia, adornada. ¿Y quién se adornaba así en la época antes de Noé? ¿Quién se adornaba así antes de ser echado también de Edén? La serpiente antigua, el diablo y Satanás. Oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Sabe qué es un cáliz? Es una copa de oro. Y el único que tiene una copa de oro con el cual la usa para consagrar está en el Vaticano. ¿Y ya saben quién? Ni siquiera los sacerdotes, que son en rangos bajos, las usan. Y ni siquiera Cristo la usó. Porque Cristo, el fundamento de la verdadera iglesia, usó una copita de madera. Porque en su época lo que se manejaba era el barro y la madera. Y los utensilios que utilizaron en la Santa Cena, o lo que se denomina la Santa Cena, en el aposento alto, era una copa de madera, no oro. Porque nuestro Dios, aunque es Dios, es humilde, no es arrogante. Dice: llena de las abominaciones. ¿Sabe qué son abominaciones? Son cosas prohibidas por Dios. Y con esa copa dice que embriagan a la gente. No lo digo yo. Verso 2 dice: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En la copa hay abominaciones, cosas prohibidas por Dios. Y dice: de la inmundicia. ¿Sabe qué es inmundicia? Basura y suciedad. De su fornicación. De adorar dioses no humanos. Porque ya se han filtrado también, y no es mentira, se han filtrado imágenes donde se ve a los cardenales en torno a un ser que es híbrido, con pies de hombre,
cuerpo de hombre, manos de hombre, cara de hombre, pero cuernos, y los pies donde están los dedos, cascos, cascos como de un buey o una vaca. Belcebú. Y la gente no lo sabe. ¿Y sabe de dónde sale? Ahorita les voy a decir de dónde sale. O yo no, la palabra la que muestra esto. Dice la inmundicia de su fornicación. Hoy mismo, creo que vi en el noticiero, hoy mismo, y se repitió en los Estados Unidos y se repitió en muchas naciones del mundo, aún también en Colombia, pero hoy mismo hubo una pronunciación del Papa tremenda de miles de niños abusados sexualmente en fornicación por los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos. Porque es lo que se ve allá, fornicarios, y no son casados. Y no porque no sean casados es que están fornicando, sino porque la fornicación física es mantener relaciones sexuales sin control, sin conocimiento de lo que están haciendo, porque están poseídos por demonios y espíritus inmundos que salen del abismo. Y en las copas que están fornicando y han embriagado a la raza humana, es el sistema de pensamiento y de palabra y enseñanza que ellos han dado al mundo entero. Y hoy el Papa se pronunció. Y el presidente de Francia solicitó reparación. Y si usted no me cree, mire los noticieros. Dice, en su frente un nombre escrito. Escuche, un nombre escrito. Y usted se va a sorprender. Aquí empieza si usted cree que le esté hablando cosas fuertes, aquí vienen cosas mucho más fuertes. Y si usted no quiere oírlas, le recomiendo que se retire de la transmisión. Y usted quiere escuchar la verdad, siéntese bien porque lo que viene es más fuerte todavía. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, que es un misterio, algo oculto. Y la iglesia no lo sabía. Y sé que algunos hombres en el mundo entero se van a empezar a pronunciar, bendito sea el Señor, que se sepa la verdad. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Dice, Babilonia la Grande. Escuche, Babilonia la Grande. Santo Dios. Por aquí me dio la tarea de volverlo a escribir. Babilonia la Grande es un nombre griego. Babilonia, griego. Pero su origen, escuche esto, lo voy a decir despacito y si quiere siéntese, tome agua. Para usted que profesa la religión católica, apostólica y romana. El origen es de la lengua arcadia. Esto me va a decir, lengua arcadia. Sí, es una lengua antiquísima. No solamente era el hebreo y el arameo, sino los arcadios es una raza o un grupo de seres humanos que vivieron miles de años atrás. Y de ahí salió el origen de Babilonia. Proviene de las letras Bak-il. B grande, A, B pequeña, separación, il. Babil. O Babilim. B, A, B pequeña, separación, ilim. Por eso hay que mirar los nombres y sus tradiciones y no solamente su significado, sino usted tiene que entrar a los orígenes de las palabras. Porque como han sido tan tergiversadas, así como las Biblias han sido tergiversadas, cada vez que sacan un canon bíblico la cambian y la modifican para que la gente no sepa la verdad. Por eso les invito a buscar la Biblia y a entrar al Antiguo Testamento y leérselo. No solamente leerlo, sino estudiarlo, escudriñarlo como Cristo mandó. Cuando Cristo pronunció en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, el Nuevo Testamento no existía. Y él se refería al Tanaj, el Antiguo Testamento. Léelo y sal de todas las mentiras teológicas con título de cristianismo. Y yo soy pastor cristiano. Y sé por qué lo estoy diciendo.
Escuche lo que dice. ¿Sabe qué traduce la palabra Babilin o Babilonia en griego? Que fue lo que nos enseñaron en nuestros idiomas, el griego. ¿Sabe qué traduce? Puerta de los dioses. ¿Por qué decía puerta de los dioses? Porque Babilonia era una ciudad que existía en la era pre-adánica. Por eso cuando Adán y Eva salieron del huerto y nació Caín y enseguidita nació Abel, leas el capítulo 4 de Génesis, dice que conoció a Adán, a su mujer, y nació Caín, dice, y al momentico le nació Abel, eran mellizos. Cuando Dios echó a Caín, Caín fue hacia Babilonia, errante, ya existía Babilonia. Y era una ciudad, dice, puerta de los dioses, porque en la antigüedad, historia que usted no conoce de la humanidad, porque solamente se la pasa leyendo la Biblia, no coge libros históricos, no coge geografía, no coge libros de la antigüedad, de la historia de la humanidad. Usted desconoce que los arcángeles caídos, que fueron separados de la gloria de Dios, subían y bajaban de los cielos a la tierra, en carrozas de fuego. Por eso los imperios antiguos que los adoraron fueron destruidos. Los aztecas, los mayas, de ahí para allá, todos los que usted se imagine y conozca, no solamente en América, sino en Europa, fueron destruidos. Porque los arcángeles se hicieron adorar. Y Babilonia era la puerta de los dioses, donde los dioses bajaban y se deleitaban. Después los griegos empezaron a adorarlos y le cambiaron el nombre de arcángeles caídos como los dioses del Olimpo. Porque fue verdad, se hacían adorar. Todos esos dioses que nos enseñaron a nosotros de la mitología griega es verdad y es de la época preadánica. Y de allá salió Babilonia, puerta de los dioses. Y el Vaticano, la Biblia la describe como la Babilonia moderna, la puerta de los dioses. Por eso, y no se sorprenda, este papa que está actualmente, hace unos años atrás, y búsquelo y verá, que no le estoy mintiendo, se atrevió a pronunciarse casi al tiempo con el presidente Clinton, que ratificó después de su presidencia que el Área 51 es una realidad y que sí hay extraterrestres y que han capturado naves. Búsquelo, ahí está el informe. Y Putin, el presidente de Rusia, también se pronunció, y muchos presidentes del mundo entero se han pronunciado que sí es verdad, pero tenían eso bajo secreto. Los dioses volviendo a la tierra. Y el Papa se pronunció y dijo que eran hermanos de nosotros y que teníamos que recibirlos. Preparando todo el escenario para la venida del anticristo que tendrá que descender del cielo. Traduce puerta de los dioses, por donde entran los dioses o arcángeles caídos a la tierra. Por eso no se sorprenda con este tema del COVID-19 y la pandemia, que el año pasado cerraron los cielos, cerraron los mares y cerraron la tierra. Nadie podía salir. No habían barcos, no habían aviones. ¿Por qué cerraron los cielos? Nos encerraron a todos para no ver lo que sucedía en los cielos. ¿Qué entró a la tierra? ¿Qué entró a la tierra? Y apenas aparezca el anticristo y se empieza a cumplir toda la parte que falta del Apocalipsis, usted se va a sorprender y va a decir, wow, tremendo. Mire lo que dice la Escritura. Ya sabe el origen de Babilonia. Babilonia significa puerta de los dioses. Y la gran ramera está sentada sobre las naciones y sobre una gran bestia que le está abriendo la puerta a los arcángeles caídos. Y vuelvo y lo repito, no me voy a cansar de repetirlo, y búsquelo y verá que no es mentira. El presidente Putin dijo que los arcángeles caídos volverán a la tierra dentro de muy poco, lo dijo hace unos años atrás, y que la tierra tiene que prepararse para recibirlos. Y están preparando a la tierra con el famoso encuentro del tercer tipo. Y la gente no cree que porque salieron con el famoso holograma, que es que van a proyectar cosas en los cielos y que eso es mentira y que eso no sé qué. La Biblia no miente. Siga creyendo todo lo que dicen los científicos. Yo le creo mejor la verdad. Mire lo que dice la Escritura. Dice, madre de las rameras
¿Sabe qué? Ojo con esto, porque dice madre de las rameras. Escuche, le repito, madre de las rameras. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la madre de las rameras. Aquí es donde le digo, cójase de atrás. Porque el cristianismo moderno salió de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En el año 1500 protestó Martín Lutero y se separaron muchos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Son hijos. Y muchas de ahí salieron muchas sectas que son rameras, prostitutas, que están llevando al pueblo a prostituirse porque lo han alejado de Dios, de su palabra, a teologías y pensamientos humanos. Por eso se han creado tantas denominaciones. Y la gente ahora sigue la denominación o su pastor. Y no sigue a Dios. Y no busca a Dios en la palabra, sino en predicaciones y teologías humanas que lo emocionan, donde se siente feliz y dichoso, donde dice, wow, qué culto, qué reunión tan espectacular, lo emocionan. Pero su realidad es muy distinta. Y la iglesia no se está preparando para recibir al Señor. La iglesia está, la mitad, como dice la Escritura, dice allá en Mateo, la mitad son vírgenes sensatas. Y la sensatez lleva al conocimiento, a prepararse. Y la insensatez lleva a no prepararse, a andar en el confort. Ay, emocionado. Es que mi pastor predica tan lindo, que mi iglesia es tan hermosa. Mire esas luces, mire ese templo, mire esas sillas. Ay, tan lindo que se siente uno acá. ¡Qué espiritualidad! ¿Y la iglesia conoce estos temas? ¿La iglesia conocía lo del anticristo? ¿La iglesia conocía las artimañas de Satanás? ¿Cómo Satanás va a destruir? ¿Conoce los tiempos? ¿Conoce las épocas? ¿Conoce el reloj de Dios? No conoce nada porque la mantienen distraída, con una mente entenebrecida, como dijo el apóstol Pablo. ¿Y quién era eso? El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La serpiente antigua. ¿Y qué predican? El evangelio de la serpiente. La madre de las rameras. Entonces hay hijas que también se prostituyeron. Le voy a dar un tipcito así se me molesten. Todo aquel que se ha atrevido a sellar la palabra de Dios con dinero fue partícipe o ha sido partícipe de fornicación y adulterio espiritual. Todo aquel que se acostumbró porque le enseñaron a pactar con dinero aún por recibir milagros, fornicario, adúltero, hijo o hija de una ramera. Por eso les dije, esto es fuerte. La madre de las rameras, prostitutas sobre la tierra, haciendo caer a los hombres en fornicación y adulterio, bebiendo la copa del cáliz con que la ramera principal, la mujer que está sentada sobre la bestia escarlata, las ha llevado a fornicar en abominación ante Dios, con título de cristianismo. Más vale que la iglesia vuelva al camino, a las sendas antiguas, que es Cristo, porque el cristianismo nos salva. Cristo sí, la verdad sí. El cristianismo se convirtió en prostitución, se convirtió en adulterio de la palabra. Ahora adoran a los pastores, muchos adoran su denominación, muchos adoran su iglesia. Ya no se postran ante su Creador, no se postran ante el Rey de Reyes. Ya no creen a la palabra, creen lo que su hombre, su líder les dice. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de todo lo que Dios ha prohibido,
con sus teologías lo permiten, porque no conocen la verdad. Pablo hablaba siempre de la verdad y buscar la verdad, caminar en la verdad, y la verdad es Cristo. El cristianismo, la gente no lo sabía, nació de la Gran Ramera, año 1500. Dice la escritura: vi a la mujer ebria. Escuche porque aquí viene otra cosa muy tremenda y más fuerte todavía. Verso 6 de Apocalipsis 17. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. La iglesia no sabe esto. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Cómo así que la ramera estaba ebria, ha bebido sangre de los santos? Mire que la Biblia no habla de iglesia, la Biblia habla de santos, los verdaderos de Cristo. Hubo una época cuando la misma ramera, y tengo que irme remotamente a la historia de la iglesia que ustedes desconocen, y es que más o menos en los años 300 después de la muerte del apóstol Pablo y de los apóstoles de Cristo, se levantaron unos hombres con título de obispos. Por eso hay que tener cuidado con los requisitos de los hombres, y ese libro de Tito en el canon bíblico de la Reina Valera. Porque en los 5 ministerios que habla Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11, no existe el obispado. No existe el obispado. Y se entiende a nivel de teología pura, profunda, dirigida por el Espíritu Santo, que alguien le metió la mano al canon del Nuevo Testamento, metiendo el obispado como otro ministerio. Está en Hechos 20, donde se lo atribuyeron a Pablo. Roma dominaba al pueblo de Israel y empezó la persecución contra la iglesia de una manera fuerte. Pero en el año 320 se levantaron 300 obispos, porque apareció un hombre llamado Constantino, que era un hombre que estaba aspirando a ser el emperador de Roma, y buscó apoyo en los hombres que supuestamente eran los líderes de la iglesia, sucesores supuestamente de Pablo. Y resulta que se dividieron. Había un grupo que empezó siendo perseguido, a llevar la palabra de verdad, a llevar la palabra de Cristo, a hablar lo mismo que hablaba Felipe, y eran los evangelistas, y andaban huyendo porque empezó la persecución. Acuérdense que mataron a los apóstoles, los asesinaron. Y este Constantino permitió que se levantaran 300 hombres con título de obispado, quienes se unieron a Roma, y Constantino pudo subir al gobierno y ser el emperador de Roma. Y Constantino se convirtió al cristianismo porque él adoraba a los dioses del Olimpo, o sea, a los arcángeles caídos. Y estos 300 obispos se les permitió crear iglesias, catedrales, y recibieron oro y puestos y cargos públicos en el Imperio Romano. Y empezaron a perseguir, a maltratar, a torturar a los que no estaban de acuerdo con ellos y que no los seguían. Y la iglesia verdadera de Cristo siguió oculta y huyendo, llevando la palabra en medio de la muerte, porque fueron masacrados. Después de eso, los obispos, y usted no lo sabe, hay un tal obispo Alejandro, fue el creador del catolicismo, del cristianismo católico, anexo a Roma. Por eso se denomina Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Después de eso empezó algo muy tremendo, y fueron las famosas cruzadas, donde el imperio o los obispos autorizados por el imperio crearon un ejército de seguidores, donde ellos dijeron que la fe de ellos era la verdadera y que nadie podía enseñar y predicar si no estaban autorizados por ellos y en sus iglesias. Los demás eran herejes. Y crearon un ejército tremendo, donde fueron sobre todo los países árabes a obligar a los árabes bajo la espada de que creen en Cristo o mueren. Y muchos árabes se convirtieron obligados al cristianismo, y muchos murieron
por su fe. Después, con los años, no quedaron contentos, sino empezó algo mucho más fuerte, y fue la famosa Inquisición, que la iglesia desconoce esto. Empezó la Inquisición, donde los obispos se organizaron de tal manera que crearon la famosa iglesia organizada, y los demás eran herejes. Y crearon leyes apoyados por el Imperio Romano, donde quien no siguiera la fe, y fue cuando se dictaminó que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana era la verdadera Iglesia de Cristo, y que los demás que no estuvieran de acuerdo eran perseguidos, torturados, mutilados, llevados a la hoguera. Y se cumplió esta palabra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan que quedó asombrado? Todo se imaginó menos Juan, que de verdad lo que Cristo había dicho, que los iban a perseguir y los iban a matar y que los iban a llevar a los tribunales, se iba a perpetrar. Juan desde los cielos en esa visión vio cómo violaban a las mujeres que amaban y seguían a Cristo el verdadero, porque los obispos no querían que nadie más predicara. Dejaron huérfanos, y cuando sabían que alguien oraba por un enfermo, lo tildaban de brujo y de hechicero. ¿Y sabe qué hacían? Preparaban leña alrededor de un palo alto que enterraban, y los amarraban y los quemaban. Esto lo hicieron los famosos obispos de los que habla Tito. La iglesia desconoce que Tito, que está en nuestro canon bíblico, fue metido por los obispos para justificar su ministerio. Tito no le pertenece. Ese requisito de Tito no le pertenece al verdadero canon bíblico. Y la iglesia desconoce esto. Tenían que justificar con su palabra, con medio de la Biblia que ellos mismos conformaron, porque ellos fueron los que conformaron el canon bíblico. La iglesia desconoce esto. ¿Quiénes fueron los creadores de la famosa Reina Valera? De la Biblia de las 42 líneas, que también existió, y otras Biblias. ¿Y quiénes son los que crean todas las nuevas versiones bíblicas? Las sociedades bíblicas, que son conformadas por la élite del catolicismo. Y la iglesia desconoce esto. Persiguieron sobre todo a todos los judíos cristianos, y al judío también lo persiguieron, lo masacraron, lo mutilaron, los torturaban. ¿Saben qué hacían los obispos? ¿Saben qué hacían los obispos? Los sometían a los hombres, a los padres de familia, a los que trabajaban, porque acuérdense que antiguamente el que trabajaba era el hombre, la cabeza de familia. Los encerraban en prisiones, en mazmorras, donde no habían baños, no habían letrinas, donde ellos tenían que hacer del cuerpo y orinar en el mismo sitio donde los mantenían encerrados, llenos de moscas y cosas asquerosas. No les dejaban salir a la luz. Mientras sus mujeres aguantaban hambre y sus hijos también aguantaban hambre. Y luego los masacraban en la hoguera, los quemaban, los ahorcaban. Pero la mayor muerte fue la hoguera, donde la hoguera se hizo para los verdaderos seguidores de Cristo, los que no estaban de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la gran ramera. Y la iglesia desconoce esto. Se unieron varias naciones en el famoso Imperio Romano, se alió con España, con Francia, con los mismos países que hoy en día conforman el G7. Y la iglesia desconoce esto. Decían que eran brujos todos los que oraban. Imagínense los falsos profetas que están en este momento en el Facebook, donde hubieran estado en esa época, ya los habían quemado. El apóstol Juan lloraba desde los cielos. Dice que con gran asombro. La gente empezó a cavar túneles
La gente empezó a cavar búnkeres, de ahí fue donde se originaron los búnkeres, para esconderse. Cuando llegaban los ejércitos de la Inquisición, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ordenados por el papado ya, porque ya existía el papado. Los cardenales orgullosos, dando órdenes de masacrar y matar a todo el que fuera verdaderamente cristiano que no estuviera con ellos, porque ellos querían tener el poder religioso. Mujeres violadas, niños mutilados, quemados en la hoguera, familias enteras. Y los obligaban, y el que guardaba su fe y ese amor por Dios moría como murió Esteban, mirando al cielo. Por eso Juan se asombraba y decía que con gran asombro estaba viendo eso de los cielos. Con su corazón desgarrado viendo eso, y la iglesia desconoce estas verdades. No hay mucho tiempo para seguir hablando de la Inquisición, porque esa Inquisición llegó también a nuestros territorios americanos en la época de la conquista, donde obligaron a los indígenas que estaban aquí a volverse en católicos. Por eso la religión católica es profesada en todas las Américas. Los indios y las culturas que habían aquí adoraban a los dioses, a los arcángeles caídos. Y aquí los obligaron porque siempre venía un fraile católico. Y metieron el catolicismo a las malas. Por eso nuestros padres, nuestras familias eran católicas. ¿Por qué? Y la respuesta es, ¿por qué eres católico? Porque mi madre era católica, porque mi familia es católica, yo voy a ser católico. Pero el origen fue porque obligaron a los habitantes de estas regiones a ser católicos. O si no, los mataban también. Y muchos indígenas murieron. Muchos indígenas murieron por seguir profesando su fe. Y lo más tremendo es que ellos hablan de Dios y se muestra como el representante de Cristo en la tierra. Pero hay sangre en las manos de los cardenales, de los sacerdotes de las iglesias católicas de Roma, porque es el imperio romano. Acuérdese de la figura del sueño de Nabucodonosor, que sus pies eran de hierro, pero sus dedos eran de barro. El imperio militar, el poderío militar es el poder de la fuerza de la espada que existió en la antigüedad. Y la mitad hacia el frente es el imperio romano, pero a nivel religioso. La religión dominando son los 10 dedos de los 2 pies. Y ahí es donde Cristo viene como una piedra y ¡pah!, le golpea los pies y es derribada porque no tiene fortaleza. Porque es abominación ante Jehová, ante Yahweh, ante el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos árabes murieron? Por eso el pueblo árabe odia el cristianismo y odia a Cristo. Porque fueron obligados en sus orígenes. O creen en Cristo o mueren. O predican lo que nosotros predicamos, que usted se muere. Y muchos de los verdaderos seguidores de Cristo murieron y son mártires. Y usted desconocía esta historia. Le invito a buscar en YouTube o donde quiera sobre la Inquisición y sobre las cruzadas y qué hizo el catolicismo. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré un misterio de la mujer. Escucha, un misterio es algo desconocido. Y de la bestia que la trae. La bestia que la trae. La cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Un grupo de los 7 poderosos, y es el G7, y sostienen al catolicismo. Estas naciones aportan mucho dinero al catolicismo. Y los 10 cuernos son los 10 reyes. Escuchen. La bestia que has visto era y no es y está. Era, es y no va a estar. Y está para subir del abismo. Está para subir del abismo. Acuérdense que ayer o antier hablé sobre el abismo, que es donde está el Hades,
que es el seno de Abraham, perdón, el Seol, que es el seno de Abraham, donde está el infierno, donde está el Hades, que es el príncipe del inframundo, que está ahí en el abismo, debajo de la tierra, que son las cárceles que Dios ha puesto debajo de la tierra y donde está la muerte. Y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que tienen el nombre escrito en el libro de la vida? Y dice que de antes de la fundación del mundo, aquellos que somos esencia del Dios viviente, que de verdad provenimos de Adán y Eva, no de la creación de los arcángeles caídos, no de la simiente de la serpiente, que son hijos de la serpiente por medio de Caín. Por eso vuelvo y le repito, Caín no era hijo de Adán, porque en la genealogía no lo muestra. Y su característica era distinta a la de Abel. Abel, un hombre amigo de Dios, amante de Dios, servidor de Dios. Por eso su ofrenda fue en agradecimiento. Caín no tenía la esencia de Adán, sino la esencia de su padre. Robaba, mataba y destruía. Por eso, a nivel teológico, cuando se estudia la verdad, por eso cuando Caín, mire que es que Adán, dice el capítulo 4, después de Edén, conoció Adán a Eva. Y le nacieron dos hijos casi al mismo tiempo. Leas el capítulo 4. Caín y enseguida Abel, y eran distintos. Y la única forma que la ciencia ha podido determinar que dos hijos sean distintos de la misma madre es porque tienen diferente padre. Y el pecado original es que Dios dio la orden que nadie se metía con la fruta prohibida. No era una manzanita, era la mujer. Era prohibida que se metiera cualquier otro ser con la raza humana. Y por eso fue el castigo. Y en Génesis 6 ya se hartó Dios más, porque los ángeles caídos, dice, los hijos de Dios, y la verdad dice que tomaron apariencia de hombre y copularon con las mujeres, de donde salieron los gigantes. Y salieron los famosos demonios, para que usted lo sepa. Un día esto voy a hablar porque me pidieron que aclarara que son demonios y que son ángeles caídos. Los demonios son seres horribles, horripilantes, deformes, que han nacido de mujeres y seres no humanos, que hoy en día se conocen como los famosos extraterrestres. Y ya los pastores no pueden negar esto, porque esto está tan claro al mundo entero. Como dijo alguien por ahí, los más grandes ignorantes de la historia y de la raza humana son los pastores, que teniendo la verdad, no la ven ni la comprenden. Sigamos leyendo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra. Y esa bestia es un ser satánico, es un principado, Belcebú. Belcebú no es el mismo diablo, para que usted lo sepa. Belcebú es ese híbrido que tiene cuerpo de hombre, cara de hombre, cachitos, cuernos, y los pies son como de vaca. Y es el que adoran en el Vaticano. Por ahí hay fotografías que se han colado y no son montajes, para que usted lo sepa. Dice, esto, verso 9, esto es tremendo, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría o conocimiento. Esto no es para cualquier persona. Por eso hay hermanos que se la han pasado en lechecita, que no quieren escuchar nada, que solamente necesitan ir a la congregación y no quieren saber nada más. ¿Sabe qué les espera? Una horrenda expectación de juicio y castigo, porque no conocen la verdad. Y están siendo partícipes de reuniones y cultos de hijas de la ramera, madre de las rameras. Y lamentablemente tengo que decirlo, y no me voy a arrepentir, muchísimas denominaciones son hijas de la ramera. Y muchísimos pastores que están en los altares son los que dice en el libro de Judas, que entraron encubiertamente dentro de nosotros, para convertir en libertinaje y en mentira, leudando la palabra de Dios. Leas el libro de San Judas. Disfrazados de ángel de luz, y son seres con apariencia humana,
pero realmente no lo son. Son sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿A quién le dijo eso Cristo? A los fariseos, ¿cierto? Que era un grupito de personas que realmente no eran 100% seres humanos. Generación, descendientes, hijos de la serpiente. Esto es para la mente que tenga sabiduría, esto no es para cualquier persona. Por eso les decía, siéntese bien, hermano, porque lo que les voy a decir es cosa muy fuerte. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y ya sabemos que es el G7 actualmente. El G7. Y se lo vuelvo a leer. El G7 son Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón. Y se va a sorprender de algo más que viene acá. Y son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Escuche. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, poco tiempo. Ay, Dios mío. La bestia, que es algo grande, que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Sabe quién es el octavo? Usted no sabe porque usted no ve noticias tampoco. Resulta que en el año de 1998, acuérdese que las visiones de Juan eran para el mañana, por eso él estaba asombrado. En 1998 pasó el G7 de ser a G8. Y vuelvo y le voy a leer la escritura. Era, es y ya no es. Así acabamos de leer, ¿cierto? El G7 era, es y ya no es. Mire, ponle cuidado. En 1998 se unió al G7 Rusia. Y en el año 2014 se retiró. Se convirtió en G8 porque llegó una bestia grande y poderosa, y así denomina a las naciones grandes y poderosas, y se retiró. Y se cumplió la profecía, porque esto es una profecía. Y se la vuelvo a leer. Y son 7 reyes, G7. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. 7, el G7, ya vi los países, y el G8 se le agregó Rusia. Duró poco tiempo y se retiró. Y la escritura lo dice, era y no es. Es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Dice que en su momento no habían recibido corona, reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y cuando habla de bestias, hablas de naciones poderosas. No se imagine más animales feos y cosas así. Yo sé que en el libro de Daniel describe que el leopardo, que el oso, no sé qué. Pero le voy a dar un tipcito para que usted sepa. Todas las naciones en sus escudos o sus emblemas tienen un animal como figura. Usted no lo sabía. Ahora sí va a comprender los libros proféticos y el Apocalipsis cuando lo lea. Y el libro de Daniel. Cuando en la Biblia aparezca un animal, váyase a un atlas geográfico o busque cuál país o nación tiene como simbolismo ese animal. Y va a entender de quién o qué está hablando la palabra de Dios. Ahí le enseño esa, mi hermano. Vuelvo y lo leo, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Por qué? No existían todavía. Pero por una hora recibirán autoridad. ¿Cómo me gustaría saber cuánto es una hora para Dios? Por ahí dice en el libro profético, y Pedro también lo dijo, que para Dios un día es como 1000 años. Y si son 1000 años, dividamos 1000 años en 24, a ver, sustantivamente, no que sea la última palabra, ¿al cuánto sería una hora para Dios? Aproximadamente. Dice, pero en una hora recibirán autoridad, por una hora, como reyes juntamente con la bestia.
Y vuelvo y lo leo. En la tierra hay 10 naciones con reyes, que son. Y usted lo encuentra en el libro de Daniel capítulo 7, verso 8 y verso 20. Léalo, que eso es espectacular. Dice, están en Europa. Y acuérdese que se habla que la Europa se va a unir en 10 naciones, que le van a dar el apoyo y el poderío al anticristo. Y al apóstol lo más tremendo es que estos 10 reinos se van a volver contra la mujer y la van a acabar. Son España tiene reyes, Bélgica tiene reyes, Países Bajos tiene reyes, Luxemburgo tiene reyes, Noruega tiene reyes, Suecia tiene reyes, Dinamarca tiene reyes, Reino o Gran Bretaña tiene reina, Liechtenstein tiene reyes y Mónaco tiene reyes. 10 reyes sobre la tierra. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice, estos tienen un mismo propósito, o sea, se han puesto de acuerdo y entregarán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Cristo mismo. Estos son los que nos van a recibir cuando vengamos con Cristo después de las bodas del Cordero, en el valle de Armagedón, donde dice que Satanás, la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra van a combatir contra el Cordero de Dios. Y dice que se levantará un lago de sangre tan tremendo que llegará a la altura de los caballos. Y nadie sabe que en el libro de Ezequiel al final dice que será tanta la mortandad, tantos los muertos que van a haber en esa zona de Israel, que van a traer hombres de diferentes naciones, y dice de los postreros tiempos contratarán hombres para poder enterrar los cadáveres, porque no se va a dar abasto. Va a haber trabajo para muchos. Veas el libro de Ezequiel. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Bendito sea su nombre. Por eso en Filipenses capítulo 2 al final dice que toda tu rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el abismo, ante Él. Y viene la pregunta, ¿por qué tú no te postras ante el Señor? ¿Hace cuánto no doblas rodilla para adorarlo? Porque estás. ¿Sabes por qué no te arrodillas? ¿Sabes por qué la iglesia no se está arrodillando ante Cristo ahora? Porque está participando del evangelio de la serpiente, del evangelio que confunde, del evangelio que mantiene entretenida a la iglesia con lechecita espiritual y predicaciones fantásticas de positivismo, de aquí te va a ir bien, que Dios dijo que sus promesas son así, entonces a ti te va a ir bien y todo va a ser espectacular. Y la iglesia no se está preparando. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Sabe cuál es tu nombre? Tu nombre y el mío. Somos elegidos y fieles. Bendito sea el nombre del Cordero de Dios. Somos elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana es la religión más grande que hay en toda la tierra. En muchas naciones, países, lenguas, es el evangelio de la serpiente. Y sus hijas, rameras también, están predicando el evangelio de la serpiente, con títulos en denominaciones cristianas. Y yo soy pastor cristiano y lo he sido toda la vida desde que nací. Hijo de una predicadora y pastora, con respeto lo digo, porque la vi predicando y fundando iglesias, mi madre. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Escuche, porque se le van a voltear. Verso 16 dice, y los 10 cuernos, o sea, los 10 reyes, esas 10 naciones, que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Sabe por qué? Porque la gran ramera ha cogido todos los tesoros de la tierra. Los más grandes tesoros del mundo están allá en el Vaticano. Las más grandes fortalezas económicas están en el Vaticano.
El fondo del Banco Mundial es manejado por el Vaticano. El Banco Internacional es manejado por el Vaticano. Las deudas externas más grandes de las naciones ni siquiera están en los Estados Unidos, ni en los países, ni en las potencias, es en el Vaticano, que los tiene esclavizados. Por eso son los viajes que hace el Papa a todas las naciones del mundo, donde hacen cultos religiosos espectaculares, donde se reúnen por la fe, por los jóvenes y todo eso, y wow, lo adoran. Eso es una fachada simplemente para lo que hacen con los presidentes y los gobiernos de las naciones y las élites de las naciones, que son principados y potestades en cuerpo humano, donde negocian todo lo que nos van a hacer a nosotros, cómo nos van a someter, cómo nos van a preparar para la venida del anticristo y para que reneguemos de nuestra fe, con hambre, con escasez, con enfermedades. Por eso es que la iglesia ahora ora y ya no hay milagros, ni señales, ni prodigios. Ya no hay respuesta a Dios, entonces la gente se aparta. La gente no vuelve a las iglesias porque el pastor ya lo vieron hablando mal, lo vieron haciendo cosas malas. ¿Por qué muchos pastores están actuando erróneamente y la iglesia se aparta? Porque no son de Dios. No son de Dios. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. Porque ya no se van a aguantar más y van a quitarle todos los tesoros que han acumulado durante siglos y años. Porque usted no sabe que en la época de la Inquisición, ¿sabe por qué también se inventaron la Inquisición? Por tener el poder y ellos, y porque a todo el que no seguía su fe, al catolicismo, le quitaban sus propiedades y sus tesoros. Y hay entre esos muchos judíos que son prósperos en el mundo, se fueron vistos a la pobreza y los asesinaron por quitarles el dinero. Por eso Cristo también dijo que todo el problema del ser humano es por el amor al dinero y la ambición. Es lo que hace esa iglesia. Y por eso las hijas de la ramera se inventaron los pactos, las primicias, el sellar la palabra, todo el dinero que han metido entre las iglesias cristianas. Son hijas de la ramera. Así a usted no le guste, lamento decirle, pero es la verdad. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Cristo lo dejó y lo deja porque se tiene que cumplir la palabra de su Padre. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién reina sobre los reyes de la tierra? ¿A quién le rinden culto los reyes de la tierra? Le voy a hacer un dibujo y le voy a decir qué es para que ustedes pues se sorprendan. Esperen, lo voy a hacer primero y ya les muestro así rapidito. No sé si sí, ahí se alcanza bien. Quiero que usted vaya al Google y mire esta fotografía de lo que es el Vaticano. Yo lo dibujo acá. ¿Por qué no puede ser los países árabes la gran ramera? ¿Por qué se están inventando esas teologías para desviar a la gente de la verdad? Quiero que mire una fotografía, búsquela en Google, una fotografía de lo que es una vista aérea de lo que es el Vaticano y la entrada. Y se asemeja a la vagina de una mujer. Perdón, voy a ser fuerte. Donde en la vagina entra el miembro del hombre para fornicar. Y su matriz. La hicieron a propósito y la construyeron a propósito, diseñada como una mujer. Como el miembro de una mujer. Por eso la escritura dice que entran por sus puertas a fornicar. Aquí es donde se reúne la gente y en esta parte es del balcón donde aparece el falso profeta. El falso profeta
que ha engañado a las naciones con hechicería, brujería, con mentiras, leudando la palabra de Dios. Mírelo, mire la fotografía y verá que va a ver la figura de la vagina de una mujer, el miembro de una mujer. Por eso se denomina mujer. Y vuelvo y lo repito y digo algo muy grave y muy delicado. La Biblia en Apocalipsis muestra 3 mujeres. Israel la denomina una mujer. Por eso dice que Satanás, como no pudo contra la mujer, perseguiría a sus descendientes, que son los que guardan la palabra de Dios, sus normas, sus leyes y sus estatutos. La otra mujer es la gran ramera, que prostituyó a las naciones y a los reyes de la tierra, con sus abominaciones y su cáliz, la copa de oro, embriagando a los hombres con sus mentiras y llevándolos a la idolatría. ¿Qué son abominaciones? Hacer lo contrario a lo que Dios ha dicho. Idolatría, asesinos, alteraron la palabra de Dios, crearon normas, son los que imprimen y escriben las nuevas versiones bíblicas, comenzando de la Reina Valera, revisión 1960, quien fue traducida por una monja católica, apostólica y romana. Por eso usted encuentra allí impostaciones que no están en los originales. Por eso usted encuentra la coma joanina o joánica. Por eso usted encuentra la famosa doctrina de la Trinidad, que no es bíblica, es católica. Año 1547, si no me equivoco, el famoso Concilio de Trento. Estúdiese todo eso. Entre, usted tiene la mayor facilidad de entrar a las bibliotecas más grandes del mundo, que es el Google. Entérese, salga ya, huya, como dice el profeta, huya ya por su vida y busque la vida eterna, el camino y la verdad que es Cristo. No las religiones, no las denominaciones, no las teologías humanas, es Cristo, siempre guiado hacia la verdad, como dice en San Juan 14:26, por el Espíritu de la verdad. San Juan 14:16 dice el Espíritu de la verdad. Y San Juan 14:26 dice el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, y el cual os guiará a toda verdad. Y la verdad es Cristo. Lamento decir que muchas de las denominaciones e iglesias y ministerios que están en este momento en pleno auge en el mundo entero y por las redes sociales son hijas de la ramera. ¿Por qué? Porque llevan a la gente a fornicar. No buscan a Dios ni al verdadero Dios, sino a las teologías humanas y a los hombres. Imagen con semejanza de lo alto, el ser humano. Dinero, el culto a Baal. Está claro. Nadie me puede decir que me lo inventé, porque está en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por este momento y por tu palabra, por tu verdad. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que les sean abiertos los ojos espirituales a la verdadera iglesia de Cristo y puedan salir de esa contaminación y del adulterio y fornicación en que se encuentran, y que vuelvan al camino angosto, a los caminos antiguos, a las sendas antiguas, a la puerta estrecha que es Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Espíritu de Dios, gracias por guiarnos a la verdad y enseñarnos la verdad. Sé que para muchos esto es duro y es fuerte, porque han sido enseñados y están acostumbrados a sus denominaciones, a sus iglesias, a su doctrina. Pero la palabra de Dios es radical y es verdadera. Y la iglesia tiene que volver a la verdad, a Cristo, al mensaje que vino del cielo, no al que los hombres se han inventado. Porque una mente maestra, la serpiente antigua, metió el evangelio de la serpiente, que es leudar la palabra, un poco de verdad, un poco de mentira. Y la gente, como no entra a la verdad, que es la palabra de Dios, porque ya ni la leen siquiera, no conocen la verdad y se dejan guiar por cualquier viento de doctrina, por cualquier persona, cualquier hombre que tiene título credencial, porque ahora vale más una credencial o un título o un diploma que la palabra de Dios. La verdadera iglesia de Dios tuya fue perseguida, fue casi aniquilada, Señor, asesinada, masacrada por la falsedad de las iglesias. Yo recuerdo, yo nací en 1970, hace 51 años no más.
Y yo también viví en carne propia siendo niño. Cómo apedreaban por orden de los curas, sacerdotes católicos, las poquitas iglesias que se habían, y ni siquiera habían iglesias, sino en las casas de los hermanitos que se atrevían en su sala a hablar de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué se ha preservado el verdadero evangelio? Porque los verdaderos empezaron a escribir en pergaminos lo que se acordaban de Dios y lo regalaban. Y cuando Dios permitió que apareciera Gutenberg con su imprenta, lo primero que hicieron con esa imprenta, lo primero que se escribió fue las Sagradas Escrituras. Y las repartieron antes de que los persiguieran y los destruyeran. Y muchos empezaron a regalar. Y hasta en mi época, cuando yo nací, se regalaba el Nuevo Testamento, que era que la gente leyera la Biblia. Mientras los sacerdotes católicos decían desde los altares que el que leyera la Biblia se volvía loco. Y que nadie la buscara y la leyera. Padre, gracias por esta verdad. Me suelto en tus manos, Espíritu de Dios. Sangre de Cristo, protégeme, protege este mensaje, que llegue a millones de almas para que abran los ojos y empiecen a buscar aquí la verdad de Dios. Puede estar leudada, puede estar parafraseada, puede estar impostada, pero ahí está. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas está la vida eterna también. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Saben, y termino acá, mis amados hermanos, diciendo algo que el Señor dijo en Jeremías 8:8, y lo invito a que lo busque y lo lea. Él dijo que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. ¿Qué más para estos tiempos? Los que se inventaron el canon bíblico. Por eso tanta contradicción, y por eso tanto prohíben que se lea el Antiguo Testamento. Busque la verdad, síguela, es Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde.